y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 23 de octubre del año 2022, como Día del Señor, y también hoy es el día celebrando aniversario de nuestra iglesia. El texto de hoy, la Biblia, Filipenses capítulo 3, el versículo 12 al 14, sobre el tema, prosigo a la meta, a la meta. Durante un experimento de investigación, un biólogo marino colocó un tiburón en un gran tanque de retención y luego lanzó varios peces pequeños adentro. Como era de esperarse, el tiburón nadó rápidamente alrededor del tanque, atacó y se comió a los peces. El biólogo luego insertó una pieza fuerte de fibra de vidrio transparente en el tanque, creando dos particiones separadas. Puso el tiburón a un lado y un nuevo grupo de peces en el otro. El tiburón atacó rápidamente. Esta vez, sin embargo, se estrelló contra el divisor y rebotó. Sin inmutarse, siguió repetidamente, repitiendo este comportamiento en vano. Imagínense ustedes. Mientras tanto, los peces nadaban ilesos en la segunda partición. Finalmente, aproximadamente una hora después del experimento, el tiburón se rindió. Este experimento se repitió varias veces durante las siguientes semanas. Cada vez el tiburón se volvió menos agresivo e intentó menos atacar a los peces, hasta que finalmente se cansó de golpear el divisor y simplemente dejó de atacar por completo. El biólogo luego retiró el divisor, pero el tiburón, ¿qué le parece a ustedes? El tiburón no atacó. A pesar que estaban juntos, sin embargo, no atacó. Fue entrenado para creer que existía una barrera entre él y los otros peces. Por lo que ahora nadaban donde quisieran, libres de daño. Al igual que el tiburón del relato, muchas veces nosotros nos rendimos después de haber fracasado más de una vez, quizás en las metas que le ha propuesto, en los estudios, en su trabajo, en sus negocios, en la obra de la iglesia, incluso en la vida espiritual. Sabemos que la vida, ese tiempo, está llena de dificultades y derrotas. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ustedes recuerdan 2 Timoteo 1:7, ¿qué dice? Sino de poder y dominio propio. No permita que las palabras negativas, hermanos, influyan su vida o la marquen para siempre. Ni caiga en el error de
sentenciar con palabras de desánimo a alguien más. Permite que la palabra de Dios pueda ser esa clave que cambie el rumbo total de su vida. Así que, hermanos, recuerden que Dios hace de lo imposible algo posible. Amén, ¿verdad? El domingo pasado, nosotros compartimos haciendo esa pregunta: ¿cómo podemos vivir con visión? Cuando pasamos tiempo entonces en oración, pasamos nuestra visión en la palabra de Dios y tomamos acción, entonces suceden grandes cosas. Por eso entonces podemos lograr grandes cosas en el poder de Dios. Gracias a Dios, hoy ese día nosotros estamos celebrando un año más el aniversario de nuestra iglesia, 52 años. Gracias a Dios. Saben ustedes, nosotros somos como cuerpo de Cristo, como viendo la iglesia primitiva, una iglesia sana y firme. Tiene unas características de allí, esa iglesia, una iglesia y sana. ¿Qué características tiene? Es verdad, muy importante, convicciones firmes, todos los hermanos, énfasis en la oración y la fe, dadores fieles y generosos, unidos en espíritu, como mismo espíritu, amor genuino, visión por el mundo perdido, más que antes ese tiempo, llena de personas que usan sus dones espirituales para servir y estratégicamente organizados para alcanzar las metas que Dios ha dado. Las metas. Mire, sin embargo, la estrategia de Satanás. Satanás hace para tratar de detener el avance de nuestra iglesia, el avance de la iglesia. Nos distrae con información equivocada. Eso quiere decir mal doctrinas, medias verdades y flojera. Nos dice que no tenemos que hacer ahora nada, ya es suficiente, tan cómodo, ¿verdad? Entonces, no tenemos que hacer nada ahora. Saben ustedes, las peores mentiras son las que contienen un poco de verdad. Ahí, un poco de verdad. Piensa en esto, hermanos. Si alguien tratara de envenenarte con veneno puro, pronto, ¿qué? Detectaría el mal sabor y lo rechazaría. Entonces, pero si el veneno se esconde en algo sabroso, es mucho más fácil tragar el veneno sin darse cuenta. Gracias a Dios somos salvos, pero aún no hemos alcanzado la meta de nuestra salvación. Hoy, como Pablo está diciendo esto, ¿sí? Existe algo por el cual debemos de luchar. Se trata de la madurez cristiana. Madurez. Por eso veamos el texto hoy. Nos dice el apóstol Pablo. Yo voy a leer versículo 12 y también 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es verdad, todavía no hemos llegado al final de la carrera. La meta es la madurez.
Es verdad, todavía no hemos llegado al final de la carrera. Todavía tenemos más por lograr y más por experimentar hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Entonces, ¿cuál es nuestra meta como cristianos? La meta, absolutamente, la madurez. El versículo 12, cuando Pablo nos dice que aún no es perfecto, no se refiere a la perfección de no tener pecado, sino más bien al estado de no faltar nada. En otras palabras, Pablo nos dice que aún le queda crecimiento en su vida cristiana y en su relación con Cristo. Entonces, hermanos, está progresando diariamente. Vamos a ver hoy 3 ideas claves que nos pueden ayudar a progresar hacia la meta, hacia la madurez. Como viendo hoy el apóstol Pablo, en primer lugar, si queremos alcanzar la meta, tenemos que olvidar el pasado. Mire aquí, la segunda parte del versículo 13, Pablo nos dice, olvidando lo que queda atrás. Cuando siempre estamos mirando hacia atrás, ¿qué sucederá? Perderemos de vista la meta que tenemos y dejamos de avanzar. Imagínense ustedes, ¿cómo sería cuando uno que maneja el carro? Manejar un carro si solo miráramos por el retrovisor, de pequeños retrovisores. No llegaríamos muy lejos porque no podía verse, ¿ok? Estar siempre pensando en el pasado también nos perjudica. Por una parte, podemos quedarnos siempre mirando hacia los logros del pasado. Podremos perder de vista lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, porque solo pensamos en lo que ya hemos hecho. El apóstol Pablo, ya nosotros sabemos, había logrado muchas cosas. Había sembrado muchas iglesias, había predicado el evangelio en muchos lugares y había escrito ya como 12 cartas que ahora forman parte de la Biblia. Fácilmente podría haber dicho, bueno, yo ya terminé bastante, que otros terminen la obra. Pero él sabía que todavía no había alcanzado la meta. En lugar de estar mirando siempre lo que ya había logrado, miraba hacia el futuro y lo que Dios todavía quería que lograra. Es bueno, hermanos, celebrar los logros del pasado, es verdad, y dar gracias a Dios por lo que ha hecho, pero no podemos quedarnos estancados allí. El pasado también nos puede perjudicar cuando nos quedamos atados a nuestros fracasos o a las desgracias que hemos sufrido. Quizás tenga alguna memoria de algo malo que le hicieron. No le quede atado a esa memoria. Por eso, hermanos, es muy importante recibir oración, una sanación. Por medio de la oración necesitamos una sanación. Para la sanación. Por eso, hermanos, suelta la amargura y deja la venganza en manos de Dios. Pero no espere hasta quedar sanado para seguir avanzando. Viendo la Biblia, Lucas capítulo 17, 11 al 18, en cierta ocasión, usted recuerda aquí, 10 leprosos se acercaron a Jesús para pedir sanidad. Pero interesante, la Biblia dice que fueron sanados ya
el lugar mismo? No, sanados en el camino. Jesús los podría haber sanado en ese mismo instante, pero no lo hizo. Tuvieron que ser obedientes y seguir por el camino que les había mandado. En el camino, entonces recibieron la sanación. Del mismo modo, Dios muchas veces nos sana en el camino. En el camino. No nos quedemos atados al pasado, ¿verdad? Si queremos alcanzar la meta, tenemos que olvidar el pasado. El segundo lugar que tenemos que hacer es fiarnos en la meta. Pablo dando mucha énfasis mientras la carrera. Fiarse en la meta, fiarnos en la meta. El versículo 13 dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Solo vamos a alcanzar la meta si sabemos cuál es y estamos corriendo hacia esa meta. De otro modo, quedaremos entonces distraídos. Ustedes si recuerdan una fábula muy conocida, el viejo cuento de la tortuga y la liebre. Nos enseña esto. La liebre corrió rápidamente, pero se distrajo, ¿verdad? Se quedó a dormir y se fue por otro camino, pensando que tenía mucho tiempo. La tortuga, aunque lenta, siguió hacia la meta. La meta terminó ganando la carrera, porque se fió en su destino, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cuáles son sus metas en la vida? Ese tiempo, ¿cuáles son sus metas? Por algunos su meta es simplemente sobrevivir. Lo único que quieren es no morirse de hambre. Para otros, la meta es tener solvencia económica, mucho compromiso, mucha deuda. Otros quieren que sus hijos reciban una buena educación. Otros quieren salir de vacaciones. Otros solo buscan llegar a la jubilación para disfrutar de la vida. En sí, ninguna de estas metas es mala, pero debemos aprender a verlos como hitos en el camino, en lugar de pensar que son la meta final. Nuestro destino final como creyentes es ¿dónde? Es el cielo, ahí el cielo, ¿verdad? Todas las cosas del mundo, casarse, comprar casa, ahorrar dinero, criar a los hijos, son marcas en el camino, pero no representan el destino final. ¿Qué piensan ustedes? No es malo pensar en estas cosas y hacer planes. Al contrario, es bueno hacerlo. Pero tenemos que mantener nuestras prioridades en orden si queremos ganar. Nuestros logros en la vida marcan nuestro progreso hacia la meta. Pero jamás podemos difundirlos con la meta final. La meta final es terminar bien la carrera. No sabemos cuándo llegaremos, pero terminar bien la carrera. Es lo que menciona el versículo 14, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamado celestial en Cristo Jesús. Jesús nos ha llamado al cielo. Por la fe en Él, gracias a Dios, nosotros resucitaremos. La tercera cosa que nos ayudará a alcanzar la meta es esforzarnos con mucha paciencia. Mucha paciencia. En otras palabras, tenemos que correr para ganar. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás
y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta, avanzando con mucha paciencia. Hace como unos años, en realidad, como alrededor de 20 años, a un hombre en sus 60s le fue ofrecido $200,000 americanos por su motel, restaurante y gasolinera que había construido a través de toda su vida. Rechazó la oferta porque no quería jubilarse. 2 años después, cuando tenía 65 años de edad, construyeron una autopista que desvió el tráfico de donde estaba su negocio y como consecuencia perdió todo, $200,000. La mayoría de personas a su edad hubieran tirado la toalla, pero no este hombre. Él sabía cómo cocinar pollo, porque él tenía como restaurante. Entonces, él sabía cómo cocinar y pollo. Así que tomó su viejo y deteriorando carro, y empezó a viajar por todos los Estados Unidos, intentando vender su receta de pollo a otros restaurantes. Su recorrido fue difícil. He oído que su receta fue rechazada por más de 1,000 restaurantes, hasta que por fin alguien la quiso. A pesar de sus obstáculos, el hombre siguió hacia su meta con mucha paciencia. Y dentro de unos pocos años había empezado una cadena de restaurantes por todo el país y por todo el mundo llamado Kentucky Fried Chicken, aquí en Panamá, KFC. Su nombre, Colonel Sanders. Hermanos, ¿cómo va a correr la carrera de la vida cristiana? El esfuerzo, hermanos, se refleja en el tiempo que pasa conociendo la palabra de Dios, ¿de verdad? Se refleja en su compromiso con la iglesia del Señor. Se refleja en el tiempo que pasa en oración y en el esfuerzo que da por servir a otros. Se refleja en sus prioridades. Así que, hermanos, estamos corriendo la carrera de la vida todos los días. En la línea final está parado aquel Señor, aquel Jesús que nos ama más que cualquier otra persona pudiera amarnos. Él ya triunfó en la carrera, ¿verdad? Él ya nos alcanzó con su amor y ahora nos anima a nosotros a correr con fuerza y valor. Terminamos el mensaje hoy en la mañana. Le estamos mirando a Él, hermanos. Tenemos como meta suprema agradarle a Él. Está puesta nuestra atención en Él. Solo así podremos avanzar hacia la madurez. Solo así podremos correr la carrera con éxito. Solo así podremos triunfar en la vida, hermanos. Dios le bendiga a todos.